Vamos a empezar con las escrituras. En el Nuevo Testamento se nos habla de la posición preponderante que tiene el apóstol San Pedro entre los demás apóstoles del Señor. Vamos a ver que desde el primer encuentro que nos narra Juan, que tiene el Señor con Pedro, ya ahí hay un anticipo de lo que se iba a venir, ¿no? Pedro, que se presenta con su hermano Andrés, el Señor le dice que él se llamará Kefas, que significa piedra. Ya de antemano el Señor va a poner una especie de sobrenombre en la persona de Pedro. Sabemos que en las escrituras el nombre va a significar la misión de la persona. Vamos a aquel pasaje en el Antiguo Testamento cuando Moisés, que es una prefigura de Cristo, vemos cómo Moisés nace en medio de esa situación en la que había un decreto por parte de Faraón en el que todo niño varón, las parteras debían matarlo. Moisés nace en medio de ese decreto de Faraón, como Jesús nace en medio del decreto de Herodes también, en el que todo niño menor de 2 años debía morir. Y así vamos viendo esas figuras, como Moisés se escoge a 12 espías que los manda para verificar la tierra que Dios les había prometido. Pero como dentro de esos 12, Moisés va a elegir a uno que se llamaba Oseas y le cambia el nombre por Josué y lo va a poner al frente del pueblo para que sea el que lidere la entrada del pueblo a la tierra prometida. Fíjense que es exactamente lo que va a pasar con Jesucristo, que también se escoge a 12 para que en medio de esos 12 el Señor Jesús se escoja a uno que se llamaba Simón y le va a dar por nombre Kefas, ¿no? Piedra, y lo va a poner al frente de su pueblo para que sea el que lidere al pueblo. Ahí tenemos ese primer parangón entre nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo Moisés con este personaje llamado Oseas, al cual le cambia el nombre por el nombre de Josué. En ese sentido, vamos a ver más adelante la razón de ser de ese cambio de nombre. Cuando el Señor Jesús, estando en Cesarea de Filipo, recordemos que había 2 Cesareas, ¿no? Cesarea la marítima, en la cual tenía el asiento las autoridades del Imperio Romano en aquel momento. Y esta Cesarea de Filipo, que es donde se encontraba el Señor con sus apóstoles, había una deidad pagana llamada el dios Pan, ¿no? Era un dios representado como mitad cordero, mitad hombre. Y en medio de esa tierra pagana, el Señor va allí a preguntarle a sus discípulos qué dice la gente o qué anda diciendo la gente, quién es él, ¿no? ¿Quién es el Señor? Entonces ya sabemos esa escena donde uno dicen que es Elías, que Jeremías, que uno de los profetas. Y resulta entonces que finalmente cuando pregunta quién dicen ustedes que soy yo, Pedro es quien toma la voz por sus demás hermanos y va a decir tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahí hay una declaración de fe de parte de Pedro y justamente es lo que le vale que así como Pedro declaró respecto del Señor, ahora es el Señor quien va a declarar respecto de Pedro y va a decir que tú eres Kefas, ¿no? Piedra. Y sobre esta Kefas, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esa expresión sabemos nosotros como algunos hermanos no católicos tratan de hacerle el quite a la claridad de esa escena y de ese pasaje bíblico puntualmente. Como algunos van a sostener que como el Señor Jesús utiliza la expresión que, recordemos que las escrituras, si bien este pasaje lo tenemos en griego, aunque por Papías de Hierápolis, dice Eusebio de Cesarea, se conoce que Mateo habría escrito en lengua aramea el original de su evangelio, pero no conocemos ese texto en arameo. Conocemos el texto griego y el texto griego va a utilizar la palabra Petras para referirse a piedra y Petros para referirse al nombre de Pedro. Entonces algunos van a decir que se trata de 2 nominaciones distintas, ¿no? Cuando la verdad es que Petros no es más que una especie de transliteración para masculinizar, digamos que así, masculinizar el nombre de piedra, ¿no? El nombre de piedra que hasta entonces nadie lo tenía.
Entonces, ese nombre de piedra, llevándolo al masculino para ponerlo en un hombre, en Pedro en este caso, el escritor sagrado va a hacer la expresión de Petros. Tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Pero sabemos que el Señor habló en arameo y tenemos una traducción que es una de las primeras, por ejemplo, la Peshita, que se escribió justamente en arameo, y cómo este texto de la Peshita no hace esa distinción, sino que simplemente dice, tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Entonces es claro que tenemos allí ese mandato del Señor en el cual se deja establecido cuál era esa misión del apóstol Pedro que ya el Señor había advertido cuando lo había encontrado en ese primer momento, cuando tienen el encuentro, ¿no? Pedro y el Señor diciéndole que te llamarás Kefas. Aquí está explicando el por qué se va a llamar Kefas. ¿Cuál es la finalidad de este nombre? Justamente iba a ser la piedra sobre la que el Señor edificaría su iglesia. Otra objeción que nuestros hermanos protestantes ponen a este pasaje, este nombre de Pedro, cuando el Señor habla de piedra, el Señor se estaría refiriendo a que edificaría su iglesia no sobre Pedro, la piedra como tal, sino que se trataría de la declaración de fe de Pedro, ¿verdad? Sabemos que la iglesia no tiene ningún inconveniente respecto de esa interpretación, porque es una interpretación que admite perfectamente esa dualidad. No podemos generar falsas dicotomías diciendo que es una cosa o es la otra. Obviamente la declaración que hace Pedro podríamos entenderla como una roca sólida, la fe en Jesucristo, el Mesías. Sobre esa declaración el Señor construye su iglesia, eso es perfectamente válido. Pero también entender que sobre la persona misma de Pedro, de quien se predica todo cuanto el Señor está diciendo, es justamente también la piedra sobre la que el Señor edificaría su iglesia. De hecho, allí observamos cómo el Señor hace sendas declaraciones sobre la persona de Pedro. No solamente que sería la piedra sobre la que edificaría la iglesia, sino que le dice, a ti te daré las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, evidentemente se está refiriendo a la persona de Pedro. Siempre nosotros hemos interpretado ese pasaje en paralelo con lo que en el Antiguo Testamento, puntualmente en el profeta Isaías, en el capítulo 22, vemos cómo se le entregan las llaves del reino como signo de autoridad al mayordomo. Recordemos ese pasaje en el que va a haber esa sustitución entre Eliaquín y Sebna, ¿no? Cómo se le dan las llaves en signo de autoridad y dice, pondré sobre tu hombro las llaves del reino. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que ese mayordomo, en ausencia del rey, sea el que al abrir y al cerrar, pues nadie pueda ni entrar ni salir, ¿no? A quien él haya abierto, esos son los que podrán entrar, y cuando lo haya cerrado, nadie podrá salir. Y es la intención que quiere poner, o el énfasis que quiere dar acá el escritor sagrado, en sostener que el mayordomo, en ausencia del rey, recoge la autoridad del rey. Fíjense cómo ese texto también dice que ese mayordomo será un padre para el reino de Judá. Para toda Judá será un padre. Y por eso también hablamos de papa justamente como padre, ¿no? Como padre. Entonces tenemos allí ese texto en el cual vemos cómo esta simbología de las llaves lo que encierra en sí es la autoridad con la cual el Señor reviste, en este caso, a Pedro. Pero también vemos algunos pasajes más adelante, cuando, por ejemplo, después de la resurrección, el Señor se encuentra en Juan 15, en Juan 21, perdón, encontramos cómo el Señor, encontrándose con sus discípulos, o por lo menos con gran parte de ellos que estaban pescando, se acerca al Señor y les dice, en este caso, dirigiéndose a Pedro puntualmente, pero señalando a los otros que se encontraban con Pedro, le va a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y más que estos, por supuesto, se está refiriendo al resto de los apóstoles que se encontraban con Pedro. Entonces, le pregunta el Señor a Pedro que si lo ama más que estos, ¿no? Pedro, por supuesto, le dice que él lo ama. El Señor va a decirle, apacienta mis corderos. Por una segunda vez, el Señor le va a preguntar a Pedro también que si lo ama. Pedro le va a decir que sí. El Señor por segunda vez le va a decir, apacienta mis ovejas.
y por una tercera vez el Señor le va a preguntar a Pedro que si lo quiere. Pedro igual dice el texto que se entristece que le preguntara por tercera vez, y le va a contestar: Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. En ese relato, algunos ven esa triple declaración de Pedro simplemente como un tema en el que dirían algunos que como Pedro lo había negado 3 veces, ahora necesitaba confesarlo 3 veces. Digamos que sin descartar esa interpretación que puede llegar a ser, también tenemos claro que en la cultura judía el hacer el énfasis en algo significa la importancia del acuerdo que están suscribiendo o celebrando las partes. En este caso, entonces, la manera como el Señor insiste en esta puesta a Pedro como el pastor de su iglesia, muestra la importancia del cargo que el Señor le estaba dando al apóstol San Pedro, evidentemente. Pero también en esta escena, cuando el Señor le insiste a Pedro, vemos, y algunos han llegado a contemplar aquí, cómo el Señor, al hablar de los corderos, de apacentar corderos, que eran los aptos para el sacrificio, podría entenderse que era también pastor de sus propios hermanos, que como él iban a ser sacrificados. Y luego, al hablar de las ovejas, podría hacer el Señor referencia a las ovejas del pueblo de Israel, y luego a las otras ovejas que hace referencia a las ovejas de la gentilidad que abrazarían la fe cristiana, a efectos de que todos hicieran parte de este gran redil del Señor, y que Pedro fuese entonces el pastor, que el buen pastor, que es el Señor, dejaba en su iglesia. Fíjense cómo algunos, como quiera que dicen en las escrituras que es Cristo la piedra angular, entonces por esa razón Pedro no puede ser piedra, dicen algunos de manera muy simplista, ¿no? Pero vemos cómo el Señor, que es la roca, que es la piedra, justamente pone como piedra a el apóstol San Pedro, así como siendo el pastor, dice claramente que hay pastores, pero él es el buen pastor. Entonces, nada obsta para que el Señor, siendo la piedra angular, ponga a Pedro como piedra sobre la cual edificaría su iglesia. De hecho, también el apóstol San Pablo va a decir: miren de qué roca hemos sido cortados, y se refiere justamente a Abraham, ¿verdad? Se refiere a Abraham. Entonces, Abraham, entendiendo como el padre del pueblo de Israel, así Pedro vendría a ser el padre de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Dios, que era la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, en la cual cabemos todos. Fíjense cómo también las escrituras, por lo menos en otros 2 pasajes más, vamos a encontrar que el Señor le va a decir a San Pedro, en Lucas 22, vamos a ver que le pide que confirme a sus hermanos en la fe. Cómo el Señor, siendo consciente, sabiendo él lo que Satanás estaba pidiendo, el permiso que pedía para zarandear como el trigo a todos los apóstoles, el Señor va a hacer el énfasis en la persona de Pedro, ¿no? Pedro, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como el trigo, pero yo he orado por ti. Fíjense ustedes, ¿no? Yo he orado por ti. El Señor no está diciendo que oró por Andrés, que oró por Bartolomé, por Santiago, por Juan. No, hace el énfasis en que ha orado por Pedro. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la fe de Pedro no vaya a flaquear. Y le dice que cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. La oración del Señor, que seguramente tiene todo el poder, está sobre la persona de Pedro, y por supuesto, porque por la misión de Pedro, ¿no? Porque lo pone a confirmar a sus hermanos en la fe, y es la razón por la cual Pedro, ya veremos cómo en la misma historia de la iglesia nos va a contar cómo a la muerte de Pedro va a sucederle Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Alejandro, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a venir toda esa sucesión apostólica? Porque no es verdad que el Señor le va a dar las llaves a Pedro y finalmente, una vez Pedro muera, entonces las llaves se entierran junto con Pedro. Eso sería impensable, ¿no? Si las llaves era un signo de la autoridad de a quien el Señor ponía al frente de su iglesia, esta finalidad debía perdurar en la iglesia. Tendría que haber un pastor universal de la iglesia que sucediera al apóstol San Pedro.
y así a la muerte de quien sucedía al apóstol San Pedro, también encontrásemos otro y otro hasta hoy. La historia nos cuenta que hoy Francisco es el sucesor número 266 de San Pedro, ¿no? Entonces tenemos toda esa historia que avala esta verdad sobre el primado petrino. Ahora, decía que el Señor le va a decir a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe, y que esa oración del Señor tenemos nosotros que estar seguros que descansa sobre su siervo, a quien él ha puesto al frente de la iglesia, y que así como oró por Pedro, esa misma oración que está en cabeza del líder de la iglesia es la oración que descansa hoy día en cabeza del Papa Francisco. Y por eso confiamos en que todo cuanto en materia de fe, de moral, a la hora de declarar verdades de fe, de pretender enseñar al pueblo de Dios, está esta infalibilidad que, de la cual goza el Papa, ¿no? Justamente para que aquellas escrituras infalibles, aquella palabra de Dios comunicada verbalmente de modo infalible, pues pueda ser custodiada por la iglesia y enseñada por la iglesia también de modo infalible, porque de otro modo no tendría sentido que el Señor dejase unas escrituras infalibles, haya comunicado su palabra oralmente de modo infalible, pero puesta en manos de hombres que, si bien somos falibles, por una intervención divina, por una intervención del Espíritu Santo, el Señor nos asegura que la doctrina se va a conservar de modo infalible en su iglesia, a efectos de que ese conocimiento pleno de la verdad al que el Señor quiere que todos lleguemos, lo podamos acceder a ese conocimiento pleno de la verdad, justamente por esta virtud que el Señor da en él, puntualmente en el ministro que él ha puesto como mayordomo de su iglesia, pero también en comunión con los demás obispos que también ejercen ese don. Entonces tenemos allí esa parte de del mandato del Señor a Pedro de confirmar a los hermanos en la fe. Ahora, finalmente, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que está justamente antes de que el Señor le diga a Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor ha resucitado, se encuentra a sus discípulos que están en el lago, están pescando, no han pescado nada y finalmente hay una pesca milagrosa, ¿no? Dice el texto bíblico que eran 153 peces los que sacaron. Leyendo en una ocasión interpretaciones acerca de ese número, el 153, se nos dice que se pensaba que era el número de las especies que habían en el mar, ¿no? Como diciendo todo lo que había en el mar fue pescado. Entonces la red, que es el signo de la iglesia, ha tomado peces de todas las especies. Podríamos nosotros decir que la red, que es la iglesia, ha tenido dentro de sí a hombres y mujeres de toda condición, raza, lengua, de todas las edades, y justamente esa universalidad de la iglesia, vemos que el texto nos dice que esa red entre los apóstoles que estaban allí, Pedro se había lanzado al mar y quedaban 6 apóstoles, que es como signo de imperfección, ¿no? El 6. Y estos 6 están tratando de arrastrar la red con los peces y resulta que no pueden arrastrarla. Dice que casi se rompe y no podían arrastrarla. Pero hay un hecho muy curioso, que cuando llegan a la orilla y el Señor pide pescado para comer, es Pedro solo. Fíjense ustedes el detalle que tiene ese pasaje, ¿no? Una red con la cual 6 al tiempo no podían, ahora viene Pedro solo y lleva la red al Señor, con esos peces que casi que se rompen, con esos 153 peces. Ahora, uno se pregunta, ¿querría allí Juan simplemente destacar que Pedro era alguien con más fuerza que el resto de los apóstoles? ¿O sencillamente todo esto tiene, con la agudeza que tiene San Juan, tiene un mensaje tanto teológico como escatológico, ¿no? Pedro entrega la red, que es la iglesia, con todos los que han de salvarse al Señor, ¿no? Hay una especie de mensaje escatológico en este punto. Pedro al frente de la iglesia como pastor universal, entregando al Señor lo que él le encomendó, la iglesia. Así vemos, de hecho, en Hechos de los Apóstoles, como cuando empieza la predicación, es por la predicación de Pedro que el día de Pentecostés se convierten más de 3,000 personas que preguntan qué deben hacer, y Pedro les dice, bautícense.
Y el texto bíblico nos va a decir cómo el Señor añadía a la iglesia los que habían de salvarse. Pero fíjense que el que toma la palabra en nombre del resto de los apóstoles va a ser el apóstol San Pedro. Y luego, cuando viene esta, acá pregunta Natalie por José Miguel Arraiz. Les estaba contando que José Miguel nos contó unos minutos antes de salir al aire que tuvo un inconveniente en la oficina y no pudo salir. Estamos tratando de ver si de pronto dando chance a que pudiese llegar, si podía solventar el problema. Lo más probable, me decía de entrada, que era que no iba a alcanzar. Y pues para no perder los que se sumaron, estábamos haciendo esta charla lo más breve posible. Yo creo que unos 5 minutos más y vamos cerrando. De pronto, si hay lugar a interacción, a leer comentarios, lo hacemos, pero la idea era no perder este espacio, ¿no?, que seguramente ustedes destinaron, que lo estamos haciendo con todo el cariño, no con la profundidad con la que seguramente nuestro hermano José Miguel lo iba a abordar, pero sí con todo el cariño del caso, como para que no se pierda el espacio que ustedes buenamente destinaron para este día. Entonces es la razón por la que estamos en este espacio aquí, tratando de charlar inicialmente con estos tips bíblicos de los fundamentos del papado en las Escrituras, ¿no? Entonces, cerramos con ese pasaje en el Nuevo Testamento, en los que también veíamos cómo en Hechos de los Apóstoles, San Pedro es quien es llamado después de esta visión para ir donde Cornelio, ¿no? Y a raíz de esa intervención de Pedro, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, con las llaves que el Señor le había dado también, ya había abierto las puertas de la iglesia para los judíos que habían llegado de todas partes el día de Pentecostés, y ahora ya estaba abriendo las puertas de la iglesia San Pedro también para los gentiles, primeramente en Cornelio, y todos los que con Cornelio se bautizan en ese día, y de allí viene la iglesia realmente católica, ¿no?, universal, ya no solamente para el pueblo judío, sino también abierta para la gentilidad. Entonces, todo esto en cabeza del apóstol San Pedro, ejerciendo este liderazgo que el Señor le encomienda como pastor universal de su iglesia. Fíjense cómo algunos tratan de achacar todo este tema del papado, tratando de decir, que Pedro que no estuvo en Roma, entonces como no estuvo en Roma, esto de la sede de Roma es cuento de la iglesia. Que Pedro haya estado o no haya estado en Roma, digamos que no termina siendo relevante para el sustento del ministerio petrino. Pero en todo caso, sí tenemos pruebas de que Pedro sí estuvo en Roma. Pruebas desde las mismas Sagradas Escrituras, ¿no? Como en la carta que el mismo apóstol San Pedro escribe, cuando él dice que se encuentra en Babilonia, está haciendo alegóricamente una referencia a Roma. Dice que lo acompaña Marcos, y vamos a ver cómo San Pablo en una de sus cartas también habla que lo acompaña Marcos, y coinciden en la fecha. De hecho, Papías de Hierápolis, un obispo de la Hierápolis, va a decir que San Marcos escribió su evangelio cuando Pedro se encontraba en Roma. Lo que San Marcos le escuchaba a San Pedro en la predicación es lo que va a poner San Marcos por escrito, y el evangelio de San Marcos es precisamente una especie de poner por escrito lo que le escuchó a San Pedro predicando. La historia nos cuenta que, sobre todo lo hace Eusebio de Cesarea, este historiador eclesiástico del siglo IV, que San Pedro había llegado a Roma precisamente persiguiendo a Simón el Mago. Las herejías, cuando se querían expandir, y no solo las herejías, sino cualquier corriente filosófica, religiosa, que quería expandirse, pues trataba de llegar a Roma, al corazón del mundo, digamos, en ese entonces. Y así, por eso vemos a San Pablo, cuando el Señor le dice a Pablo que así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también lo tendrás que dar en Roma, le dice el Señor a San Pablo, precisamente porque eso de que se llegue la predicación hasta los confines de la tierra, nosotros podíamos entender que el confín era puntualmente el corazón, y eso lo podíamos entender como Roma, ¿no?, como el corazón del mundo en ese momento. Entonces San Pedro va detrás de este Simón el Mago, que iba expandiendo su herejía con el ánimo de contrarrestarlo,
y allá entonces empieza la predicación también de San Pedro, y es lo que escucha San Marcos, que lo acompañaba, y lo pone por escrito en su evangelio. Vemos en el año 96, más 95, 96, cuando Clemente de Roma, que es un sucesor de San Pedro, después de Pedro le sucedió Lino, después Cleto y después Clemente. Entonces, este Clemente escribe una carta a los Corintios, y uno se preguntaría por qué y con qué autoridad Clemente, un obispo de Roma, va a escribir una carta a la comunidad que está en Corinto, y una carta que tiene un cierto dejo de reprensión, ¿no? Está reprendiendo precisamente al clero y al pueblo de los corintios, justamente por una revuelta que habían tenido respecto de su obispo. Y si Clemente se atreve a hacer eso, y de hecho dice que estaba en mora de hacerlo, que había tardado en hacerlo, es decir, que se sentía obligado a escribirle a esta comunidad de Corinto, precisamente porque era consciente de su responsabilidad como pastor universal de la iglesia. Bien, entonces decía que todo esto que hemos planteado también lo vamos a ver reflejado en una de las cartas de Irineo de Lyon, ¿no? Irineo de Lyon, en el año 180 aproximadamente, escribe su libro Adversus Herejes, o Contra los Herejes, y puntualmente lo que hacía Irineo era refutar la herejía de los gnósticos, y en su libro vamos a ver cómo Irineo refuta a los herejes presentándoles la tradición de la iglesia, y puntualmente dice que él se quiere referir a la iglesia más antigua y más gloriosa y más memorable que toda, la fundada por los gloriosos apóstoles Pablo y Pedro. Se está refiriendo a Roma. Entonces él dice cómo a la fecha en la que él se encuentra, año 180 más o menos, cómo él puede dar testimonio de cuáles han sido los sucesores. Desde Pedro, a la muerte de Pedro le sucede Lino, dice él, después viene Cleto, después Clemente, después Evaristo, después Alejandro, después Sixto, después viene Sótero, y así hasta llegar a Eleuterio, que era el papa número 12 en la época en la que se encontraba Irineo de Lyon. Entonces ahí vemos cómo toda esta sucesión apostólica ya la testimonia en el año 180 Irineo de Lyon. Pero también vemos años antes, estoy hablando de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía era un obispo de Siria, Antioquía, y es apresado y llevado desde Siria hasta Roma para ser echado a los leones, para morir de esa manera tan cruda, ¿no? En una de las cartas, este querido obispo le va a decir a los de Roma que no le impidan su muerte. De hecho, va a decir estas palabras tan bellas: déjenme ser como el trigo molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro agradable a Dios. O sea, miren la convicción de lo que era el cristianismo realmente para este hombre, que a sabiendas de lo que él esperaba, no rehusaba su muerte, sino que por el contrario, se enfrentaba a ella con toda dignidad. Este hombre va a hablar de la iglesia de Roma como la iglesia, digamos, la que preside en la caridad. Va a utilizar esas expresiones, ¿no? La que preside en la caridad. Entonces ya se empieza a ir dejando en claro el primado que tenía la sede de Roma, que era justamente la sucesión de el apóstol San Pedro. De hecho, fíjense que hay un pasaje, hay una historia muy bonita que nos va a narrar Irineo de Lyon con Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue un discípulo de Juan. Y este Policarpo, cuando había una especie de pugna en que la iglesia no se ponía toda ella de acuerdo en la fecha de la Pascua, Policarpo viajó hasta Roma en épocas del Papa Aniceto, con el ánimo de convenir sobre la fecha de la Pascua. No llegaron a acuerdo en ese momento, y dice Irineo de Lyon que no se enemistaron, no hubo excomunión, y por eso Irineo está tocando el tema, porque años más tarde, siendo Papa San Víctor sí quería excomulgar a todas las iglesias del Asia Menor, porque estaban celebrando la Pascua el 14 de Nisan y no en domingo, como ya la iglesia de Roma y el resto de comunidades celebraron.
Entonces fue hasta el Concilio de Nicea en el 325 cuando ya se dio la unificación, en el que la iglesia celebra la Pascua en el plenilunio del equinoccio de primavera. Pero bueno, a eso se tuvo que llegar después de varios consensos, pero lo que nos cuentan acá es cómo San Víctor, siendo papa en épocas de Irineo de León, año 190 más o menos, como San Víctor iba a excomulgar a todas las iglesias del Asia Menor. ¿Quién y con qué autoridad podría darse el lujo de hacer esa excomunión si no era claramente que sobre esa sede de Roma estaba el primado de San Pedro y la potestad que tenía ese obispo respecto de toda la iglesia? ¿Por qué va a viajar Policarpo, un discípulo de San Juan? ¿Por qué Policarpo va a viajar hasta Roma, anciano como estaba, para entrevistarse con el Papa Aniceto a fin de buscar conciliación? Justamente, como dice el dicho, ¿no? Que cuando Roma habla, se acaba la causa, ¿no? Se termina la discusión. Entonces, por esa razón se buscaba tener el aval de Roma porque se entendía que era donde residía el primado de toda la iglesia, ¿verdad? Y así tenemos textos también de Jerónimo de Estridón que nos cuenta la muerte de San Pedro en Roma y de otros textos que voy a ver si por acá encuentro alguna referencia bibliográfica. Por ejemplo, aquí tenemos a Lactancio en el año 318 que va a decir lo siguiente, dice: mientras Nerón reinaba en el año 54 del 68, el apóstol Pedro vino a Roma y a través del poder de Dios que le encomendó a él, obró ciertos milagros y convirtió a muchos a la verdadera religión, construyendo un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón oyó hablar de esas cosas y observó que no solo en Roma, sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaban todos los días contra la adoración de los ídolos y condenando sus viejas costumbres, se acercaban a la nueva religión, él, un despreciable y perverso tirano, se apuró para arrasar el templo celestial y destruir la verdadera fe. Él, Nerón, fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y él mató a Pablo. Aquí tenemos un testimonio de Lactancio en el año 318. Tenemos en el año 300 a Pedro de Alejandría, que dice lo siguiente: Pedro, el primero de los apóstoles, habiendo sido apresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignominia, fue finalmente crucificado en Roma. Fíjense cómo los testimonios van coincidiendo de esta crucifixión de Pedro, que sabemos que él, por no sentirse digno de morir como su Señor, prefirió ser crucificado boca abajo. Eusebio de Cesarea va a decir lo siguiente en su historia eclesiástica: está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Tenemos también a Orígenes de Alejandría, que dice lo siguiente: de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Jerónimo de Estridón va a decir: Pedro fue enterrado en Roma, en el Vaticano, cerca del camino triunfal, donde es venerado por todo el mundo. De hecho, hay unas pruebas arqueológicas. En el año 1939, el Papa Pío XII ordenó unas excavaciones precisamente donde se decía que estaba la tumba del apóstol San Pedro, y la arqueóloga que estuvo a cargo de esos trabajos, la conclusión a la que llegan es que justamente los huesos que se encuentran datan de ese siglo I, y es la manera como entonces la iglesia corrobora que debajo precisamente de donde está construido el altar en la Basílica de San Pedro está justamente los huesos del apóstol San Pedro. Entonces todo esto, para ya ir cerrando y para simplemente dejar en claro cómo tanto las escrituras como la historia de la iglesia, la tradición sagrada, nos va contando, nos va dando fe de cómo el apóstol San Pedro fue realmente el primero entre los apóstoles y cómo sus sucesores asumieron luego este cargo de liderar la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es, digamos, el tema central que queríamos tratar hoy. Como les decía, la idea era que estuviese en cabeza de nuestro querido hermano José Miguel, pero no alcanzó a estar, ¿no? Entonces, seguramente le vamos a sacar el cupito a ver si al final de las siguientes sesiones lo podemos tener con nosotros y recuperamos esta clase ya con la profundidad que seguramente José Miguel abordaría.